Como ustedes sabrán, de lo que más van a tratar ustedes como médicos, pues son problemas de las enfermedades crónico-degenerativas. Una de ellas, pues, es la hipertensión arterial. Casi todos ustedes conocen a alguna persona que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, que tiene incluso ambas. Y es de las cosas que como médicos generales, pues, les va a tocar abordar. Y bueno, puede que tengan que mandar a sus pacientes con algún otro especialista o algo así, pero el primer punto pues son ustedes, ¿no? El médico general. Ya después les tocará ser especialistas y ustedes tratarlos con alguna especialidad, ¿no? Como el cardiólogo, como el médico internista, este, pero de primera instancia, pues, miren, si se fijan, aquí les pongo hipertensión arterial, el enemigo silencioso. ¿Por qué les pongo eso? Ah, porque la hipertensión arterial, cuando empieza a desarrollarse, muy pocos pacientes la pueden, tiene síntomas o signos muy característicos. Empieza a desarrollarse cuando ya hay alguna complicación, cuando ya hay un grado de hipertensión más fuerte, pero esta se va desarrollando, la hipertensión arterial, entonces es de las llamadas enfermedades silenciosas, que después aparece cuando el paciente tiene, por ejemplo, algún disgusto muy fuerte, una pelea en casa, una pelea con la vecina, diferentes situaciones, es cuando se dispara, pero el proceso de hipertensión previamente ya había empezado. ¿Sí? Entonces, ahora los procesos de hipertensión están al día, es decir, empieza a desarrollarse a más temprana edad. Incluso estamos hablando como de los 25, los 30 años, cuando empieza a desencadenarse el incremento de la tensión arterial en las personas. Por eso es el enemigo silencioso, así se los pongo. Y miren, me gustaría que vieran. No, ¿por qué no pasó? Vean estos casos clínicos que están aquí. Son unos casos clínicos breves. Por ejemplo, el primero, paciente de 45 años, acude con una presión arterial de 150, 95 milímetros de mercurio en dos visitas consecutivas. No tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular. ¿Qué manejo inicial recomendarían? Sí, ahorita se les hace un poco complicado porque obviamente mm, todavía no saben qué es la hipertensión arterial, cuáles son los valores normales. Vean, por ejemplo, en el siguiente, dice paciente de 65 años con diabetes mellitus, tipo 2. Bueno, si es diabetes mellitus, tiene que ser tipo 2. Presenta presión arterial de 160 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico de elección y por qué? No sé, a mí me gustaría que alguien comentara si sabe qué es la hipertensión arterial como tal o cuáles son los valores normales de presión arterial y ya los que se consideran hipertensión. ¿Alguien sabe y le gustaría comentarlo? ¿No? Bueno, está bien. Vamos hacia allá, pero quiero que se queden con esta parte, chicos. Déjenme poner mi cursor. Mm, 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 mm. No sé, puntero. Aquí está. Quiero que se queden con este. Vean aquí un paciente de 45 años, que es aproximadamente lo que tienen, la edad que tienen ahorita sus papás, aproximadamente de 45 a 50 años, más o menos. Pero vean qué presión arterial tiene, 150 sobre 95 milímetros de mercurio.
Pero ya aquí la paciente, tiene 2 visitas consecutivas al médico ya con estos valores de presión arterial. Aquí sí vemos un paciente mayor, ya tiene 65 años, pero aquí hay un problema que es diabetes, ¿sí? Hay diabetes mellitus y presión arterial de 160/100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces tenemos 2 situaciones complicadas que pues hay que visualizar eso. Esta está en 150, el paciente todavía no está de edad tan avanzada, no hay alguna comorbilidad. Aquí el paciente ya tiene 65 años, ¿sí? Tiene diabetes y tiene una presión arterial de 160/100 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí como médicos ustedes son los que entran en juego. Y bueno, hay que ver qué es la hipertensión arterial. Si nosotros la definimos, como en esta parte que aquí les pongo, condición médica crónica caracterizada por un aumento, ojo chicos, persistente de la presión arterial en las arterias, ¿sí? Aumenta la presión que existe en las arterias, pero tiene que ser persistente porque hay muchas situaciones en las que los pacientes acuden al médico y el efecto bata blanca nos da incremento de la presión arterial. ¿Por qué? Por el mismo estrés que llevamos por estar frente al médico y que nos dé alguna mala noticia de que tenemos X o Y condición. Entonces, en muchos pacientes se sube la presión arterial porque llegaron corriendo a la cita, porque por el efecto bata blanca en el médico o alguna cuestión. Pero debe de ser persistente, por eso es que como médicos deben de eh, monitorear este incremento de la presión arterial. ¿Alguien se acuerda cuánto es el valor de referencia de la presión arterial en un adulto? ¿Es 120/80? Exacto, sí, varía un poco, pero es aproximadamente de 110, 120 de sistólica sobre 80, 70 de diastólica, ¿ok? Esos son aproximadamente. Pero si nosotros tenemos una condición de hipertensión arterial y el paciente no está tratado, pues ya vienen las complicaciones. Y les comento que las complicaciones se pueden dar incluso cuando el paciente no se ha diagnosticado adecuadamente y no sigue un tratamiento adecuado. Entonces, hay complicaciones cardiovasculares, daño en órganos blancos como corazón, riñones, cerebro y los vasos sanguíneos. Si nosotros no controlamos bien les va a tocar ver pacientes con la enfermedad ya muy avanzada, que aunque tienen el tratamiento, empiezan muchas complicaciones. Y recuerden cuáles son las enfermedades actuales que nos conducen a la mayor tasa de muertes en el mundo, pues son todas las enfermedades cardiovasculares relacionadas con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, ahorita cáncer, muchas situaciones, ¿no? Pero hipertensión arterial, vamos a hablar de complicaciones asociadas a ella. Ok, entonces, para el valor diagnóstico según la OMS, aquí comentábamos cuál es la categoría para considerar la presión arterial normal menor a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Mm, esto depende de la guía nacional o internacional. El corte está como en 120, igual o menor a 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y menor o igual a 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Para los que no tienen bien claro este concepto, ahorita lo voy a mencionar un poco.
esta tabla es según la Organización Mundial de la Salud. Ya estamos hablando de una presión arterial elevada de 120 hacia arriba, ¿no? 129, y 80 milímetros de mercurio. Es mayor o igual a 80 milímetros de mercurio de diástole y va a haber diferentes grados de hipertensión arterial, ¿sí? Si nosotros no tratamos a los pacientes cuando ya vemos una elevación de la presión arterial, pues nos vamos a encontrar ante grado 1, grado 2, incluso grado 3 de hipertensión arterial. La cuestión es cuando se empieza a elevar, hacer tratamientos no farmacológicos para ver si podemos regular estos valores de presión arterial. Ya cuando tenemos grado 1, obviamente tiene que empezar el tratamiento farmacológico. Ya grado 2 o grado 3, arriba de 140 milímetros de mercurio, necesitamos que abordar un tratamiento farmacológico. Sí, y es lo que vamos a abordar. Entonces aquí les pongo un poquito, yo sé que no han visto esto, todavía pues son de prepa ustedes, el ciclo cardíaco. Entonces, aquí les pongo qué es el ciclo cardíaco. Entonces, hay contracción de las aurículas, termina con la relajación de los ventrículos y pues esto va a incluir todos los eventos relacionados con el flujo sanguíneo. Si todavía no han visto, creo que lo pudieron haber visto por ahí en la preparatoria, como el corazón pues es una cámara con lo que es los ventrículos, las aurículas, las venas pulmonares. Esta es la arteria aorta, esto es el callado aórtico, que es como un semicírculo, ¿sí? Y este pues tiene un control importantísimo en lo que es el corazón. Las venas pulmonares de entrada, de salida, lo van a ver en su momento en los módulos que abordan de cardiovascular y vean, por ejemplo, qué es la diástole, ¿sí? Porque hablamos de sístole y diástole. ¿Cuántos milímetros de mercurio de sístole? ¿Cuántos milímetros de mercurio de diástole? La diástole se refiere al llenado de estas cámaras con el fluido con la sangre al corazón. Y estos se llenan. Estas dos cámaras es el llenado o es el retorno de la sangre hacia el corazón. Cuando está lleno el corazón de sangre, hace una contracción. Si se fijan que aquí el corazón está un poco más como contraído, más delgado. Vean cómo se ven estas cámaras. Aquí tenemos una flecha, ¿sí? Donde se llena con la sangre y aquí se expulsa la sangre a través de la arteria aorta, ¿sí? Se irrigan las arterias pulmonares también en el mismo momento y se irriga todo el organismo en la diástole. Entonces, ya es el bombeo, el vaciado de estas cámaras y es lo que nosotros vemos como presión arterial sistólica, que es la de eyección, que es el bombeo del corazón, y la diastólica es el retorno, ¿sí? La que más nos habla de los cambios de presión arterial, pues es la sistólica, que es la primera. Les comentaba, por ejemplo, aquí cuando empezamos. 150/95, 150 milímetros de mercurio, nos enfocamos en presión arterial sistólica y 95 milímetros de mercurio es la diastólica. Esta, jóvenes, la sístole es la que nos va a dar el punto de decir, ¿qué tanta presión tiene mi paciente más que la diástole? ¿Por qué? Porque la diástole ya es el retorno hacia las venas. Y si se acuerdan o
o les comento, las venas, pues son muy elásticas y las venas pueden ensancharse mucho con grandes volúmenes de sangre, sin que les pase nada, a diferencia de las arterias, como la arteria aorta, que son más rígidas, tienen mayor músculo liso y no se pueden expandir tanto como la vena. Entonces, para nosotros visualizar qué presión arterial tiene nuestro paciente, es a través de la sístole. Espero me hayan seguido con esto para que entiendan un poquito más sobre esto. Pero con esto hay algo muy importante, ¿sí? El ciclo cardíaco, ¿quién lo va a regular? ¿Quién me va a regular, jóvenes, todo el gasto cardíaco? ¿Sí? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo esta presión se manda hacia todas las arterias del organismo? Pero ¿quién lo regula? ¿Ustedes tienen una idea quién regula todo esto? ¿Alguien que quiera participar? ¿Quién regula todo el gasto cardíaco? Con lo poco, mucho que hayan visto en este semestre, ¿quién creen que empiece a regular? El corazón como tal, sí, ¿no? Debe tener mecanismos que regulen esto. Pero ¿quién más? Bueno, ¿Alguien que quiera participar? Ajá. sí, bueno, yo no estoy seguro, pero investigué un poquito y no sé si sea el sistema nervioso simpático y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exactamente. Obviamente, ustedes ya vieron una parte de sistema nervioso y vieron todo lo que regula. Bueno, fue un poco, ¿no? Lo que vieron. Sin embargo, ya vieron que todo nuestro organismo está regulado a través del sistema nervioso. Y ahorita vamos hacia eso. Todo este gasto cardíaco, la diástole, la sístole, lo regula, sí, sistema nervioso y muchos mecanismos hormonales locales a lo largo del organismo. Vamos hacia esa parte. Sí, entonces es muy importante que nosotros entendamos la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos cómo se regula la presión arterial, vamos a entender cómo la podemos abordar farmacológicamente cuando ésta se eleva. Eh, Farmacología, como les he comentado en forma presencial, es uno de los módulos que se debía de impartir cuando ustedes ya están más avanzados, cuando ustedes ya tienen, por ejemplo, más conocimiento de esto. Pero bueno, ahorita les comento cómo se regula la presión arterial. Esto es básico. No les doy todos los detalles así precisos porque no alcanzaríamos. Es prácticamente unas 2 o 3 clases para la regulación de la presión arterial. Se los digo a grandes rasgos. Este, Vean, por ejemplo, aquí les pongo, la regulación de la presión arterial es un proceso muy complejo que va a involucrar múltiples sistemas fisiológicos para mantener el flujo sanguíneo adecuado a los tejidos. Yo siempre les pongo el ejemplo y les digo, ¿cómo creen que llegamos a evolucionar tanto para tener una regulación tan específica de la presión arterial? Porque no es solo a través del sistema nervioso que se regula, sino que ahorita vamos a ver. Algunos libros, algunos artículos mencionan la evolución, cómo ha ido regulando la presión arterial desde que pudimos haber caminado en, como en cuatro patas, como el Homo sapiens, y cómo nos fuimos haciendo erguidos como somos ahora. Entonces, a lo largo de los años, pues estos mecanismos fueron evolucionando y por eso son procesos tan complejos, ¿sí? Que involucran una gran cantidad de sistemas fisiológicos. Entonces, tenemos la regulación a corto plazo. ¿Han estado acostados y se levantan muy rápido y se llegan a marear? Sí, más de que alguno de ustedes le haber pasado o escuchado a sus parientes que eso les pasa, ¿no? Hay una regulación a corto plazo, este es en segundos a minutos.
¿sí? Estamos en posición de acostados, nos paramos y ahí es donde entra rápido la regulación de segundos a minutos, ¿sí? Ya después de eso, pues viene una regulación a corto plazo que puede ser en horas, en días o en semanas. Y ya entran otros sistemas. Vamos hacia eso. Entonces, la regulación a corto plazo, estamos hablando sobre mecanismos nerviosos y humorales que van a ajustar rápidamente el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si no me siguen sobre qué es la resistencia vascular periférica, visualicen todos los vasos que tenemos de pequeño calibre en el organismo. Llámese en riñón, llámese las arteriolas, las vénulas. Entonces, va a haber una resistencia vascular periférica. De hecho, les comento, la hipertensión arterial se define como el incremento en la resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, los pequeños vasos se resisten mucho al flujo sanguíneo. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Ahorita les comento qué es lo que pasa, ¿no? En esas situaciones. Hay unas proteínas, chicos, en donde, miren, por ejemplo, aquí, si me siguen en la imagen, hay proteínas, les comentaba, que se llaman vasoreceptores, que los encontramos en la arteria carótida, ¿sí? Que es la que irriga hacia cerebro, y en el callado aórtico. Ahorita les comentaba cuál es el callado aórtico. Esta es la aorta, la que sale del corazón, una de las arterias más grandes de todo el organismo. Tiene que les decía, un semicírculo y de aquí viene, baja por todo el tórax, luego hacia el abdomen, pero esta arteria aorta se va ramificando, obviamente, por todos los órganos y sistemas. Y así se irriga, ¿no? Entonces, en esta parte también encontramos los vasoreceptores. Entonces, ¿qué hacen esos vasoreceptores? Que son, por ejemplo, unos sensores que detectan cambios en la presión arterial. Y si se detecta una baja o una alta de presión arterial, ¿qué pasa en la presión alta? Disminuye el tono simpático, ¿sí? Hay que irnos o remontarnos a lo que es eh, el sistema nervioso simpático. Esto va a reducir la frecuencia cardíaca, la vasodilatación y menor fuerza de contracción en la vasculatura, en el corazón, ¿sí? Es lo que hace un vasoreceptor. Pero también, ¿qué pasa si detecta un cambio de presión baja? Pues activa el sistema nervioso simpático, incrementa la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción y mayor fuerza de contracción, ¿sí? Ustedes dirán, si es simpático, si es simpático, no sé si llegaron hasta esa parte, yo se los había comentado en clase, la liberación de noradrenalina. Y les pongo un ejemplo siempre muy característico, qué es lo que pasa cuando sentimos el miedo o que suenan las alarmas sísmicas. ¿Cómo sentimos el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces bombea más rápido, se vasoconstriñen bueno, hay constricción de los vasos sanguíneos, mayor fuerza del corazón y el bombeo de sangre es mayor, ¿sí? ¿Quién lo detecta? Los vasoreceptores. Estos es un mecanismo complejo que estos mandan señales al cerebro y dicen, ok, necesito liberación de neurotransmisor o no necesito liberación de neurotransmisores. Tengo una presión alta, disminuye la liberación de neurotransmisores, no los ocupo, ¿sí? Entonces,
esto es importante. Vean, por ejemplo, en este sentido, jóvenes, el sistema nervioso autónomo a través de las fibras simpáticas nos va a liberar noradrenalina y actúa sobre receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿sí? Que nos estimulan vasoconstricción, o los beta adrenérgicos, que aumentan la frecuencia y contractilidad del corazón, ¿sí? Ojo con esto, acuérdense de esta parte porque sobre esto vamos a ver terapia farmacológica que va hacia receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Es uno de los primeros fármacos que vamos a ver. Bueno, creo que lo puse hasta el final, pero es uno de los que vamos a ver. Tiene que haber una comunicación importante entre estos dos sistemas y regulación. Si por una parte estamos liberando noradrenalina, por otra parte tenemos que liberar el neurotransmisor que se antepone a los efectos de la noradrenalina. Entonces, aquí es la liberación del neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca a través del nervio vago, ¿sí? Entonces, si se fijan, son dos mecanismos, ya les comentaba en clase, en el organismo, siempre vamos a tener esta situación. Si tenemos un sistema que aumente frecuencia, vasoconstricción, frecuencia cardíaca, contractilidad cardíaca, siempre tenemos que tener otro sistema que se anteponga a los efectos del sistema simpático y viceversa. Siempre vamos a tener esto. ¿Para qué, jóvenes? Para tener un equilibrio. Siempre nuestro organismo está en homeostasis. ¿Ya han leído ese término? Tiene que haber homeostasis del cuerpo, del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Un equilibrio, ¿sí? No nos podemos ir solo hacia este punto o solo hacia este punto. ¿Ok? Eso es en condiciones normales. ¿Qué pasaría, jóvenes, en procesos de hipertensión? Pues en procesos de hipertensión, la liberación de noradrenalina, hay incremento de estos receptores, de los alfa 1 adrenérgicos, de los beta 1 adrenérgicos. Entonces, como esto está alterado a este nivel, hay controversia entre si se libera o no mayor noradrenalina en estos pacientes. Algunos autores dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí está bien comprobado es que estos receptores durante la hipertensión se incrementan. Entonces, hay que abordar terapia farmacológica hacia disminuir la frecuencia y contractilidad cardíaca. Y vamos a ver un fármaco que nos bloquea receptores beta 1 adrenérgicos. ¿Ok? Y se los voy a volver a mencionar. Vean, por ejemplo, aquí en las imágenes tengo liberación de adrenalina, noradrenalina, que se une a los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y beta. Y estos pues tiene una cascada de señalización importante. Vean, por ejemplo, si nos vamos hacia alfa 1, contracción del músculo liso vascular, los alfa 2, inhibición de la liberación del mismo neurotransmisor per se, contracción del músculo liso, y los beta, contracción del músculo del corazón, relajación del músculo liso y gluconeogénesis, entre otras, muy a grandes rasgos. Aquí, por ejemplo, vemos la liberación de acetilcolina que se une a receptores muscarínicos. Y se acuerdan que ya vimos, eso sí lo alcanzamos a ver. Bueno, se los comentó la doctora la clase pasada sobre terapia farmacológica hacia receptores muscarínicos. Espero la recuerden un poco, para el tema de respiratorio que veíamos. Y bien, continuando con la regulación de la presión arterial. Tenemos algo que es regulación a mediano y largo plazo, ¿sí? Que ya dijimos que puede ser en horas, a hasta en días. ¿Ok? ¿Quién involucra esto?
sistema endocrino y renal. Aquí es donde entra en juego el riñón y que es parte importantísima para regular la presión arterial. Estos sistemas van a ser responsables del equilibrio del volumen sanguíneo y de de la resistencia vascular periférica. Tenemos un sistema importante que es el sistema renina-angiotensina. Y ojo con este sistema, jóvenes, porque es otro de los blancos terapéuticos que vamos a ver. Este sistema está en todo el organismo y tiene una participación importante en regular toda la homeostasis del organismo. Pero ¿qué pasa a nivel de la regulación de la presión arterial? Ah, bueno, este sistema es una cascada importante endocrina donde se libera del hígado, se libera una proteína que se llama el angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno es una proteína muy grande, que es el sustrato de una proteína que se libera del riñón, perdón, que se llama renina, ¿sí? La renina, la liberación de renina, también, jóvenes, está regulada arriba, en sistema nervioso, dice, ¿qué tanta renina debo de liberar cuando hay incremento o disminución de la presión arterial? Esta no se libera nada más porque sí, se libera a través del sistema nervioso de los receptores alfa, alfa 2 adrenérgicos, ¿sí? Esta es una proteasa. ¿Qué es una proteasa? Ah, una proteína que corta solo 10 aminoácidos del angiotensinógeno y produce un péptido decapéptido de 10 que se llama angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es importante o es el sustrato de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí? Aquí se las pongo, que es el sistema general que se libera de los pulmones, ¿sí? Esta enzima la vamos a llamar como ECA. Aquí la tenemos en inglés, que es ACE. En español es ECA. Esta también es una proteasa, así se puede decir. Me rompe 2 aminoácidos de la angiotensina 1 y me produce angiotensina 2. Esta es el octapéptido. Si quita 2 aminoácidos de aquí, eran 10, ahora nos quedan 8 aminoácidos, es la angiotensina 2. Esta tiene diferentes mm, actividades en todo el organismo. Activa la aldosterona. Aquí en el hígado, en el riñón, si se fijan, hay una glándula pequeñita acá arriba. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos la clase de glucocorticoides que esta liberaba cortisol y libera aldosterona y libera andrógenos? Es una hormona, es una glándula muy, muy importante. Pero esta angiotensina lo que hace es que va y se une a un receptor que se llama receptor AT1 y libera aldosterona. ¿Qué pasa con esta aldosterona? Ah, esta está encargada del equilibrio hidroelectrolítico de todo el organismo, ¿sí? Entonces, les pregunto, jóvenes, ¿qué pasaría si nosotros tenemos alteración en todo este sistema? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos hipertensión arterial? Cuando nosotros desarrollamos hipertensión arterial el humano, nosotros nos encontramos que este sistema renina-angiotensina está más activo y se produce mucha angiotensina 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy activando a través de angiotensina 2 la aldosterona? Ah, pues entonces el equilibrio hidroelectrolítico me va a hacer que se retenga sodio y que se retenga agua en el organismo. ¿Qué le va a pasar a la presión arterial? Si se está reteniendo agua,
y se está reteniendo sodio. Ah, pues la presión arterial incrementa, ¿sí? Por una parte. Vean aquí, tenemos retención de sodio y agua a través de aldosterona. Entonces, esto no nos beneficia, jóvenes. ¿Por qué? Pues porque nuestro paciente va a estar reteniendo agua. He ahí uno de los puntos que se menciona por qué los pacientes con hipertensión arterial no deben de consumir grandes cantidades de sodio, porque eh, si estamos consumiendo por un lado grandes cantidades de sodio y estamos reteniendo ese sodio, entonces, ¿qué pasaría? Nuestra presión arterial todavía incrementa más. Ahora bien, esta angiotensina en el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que hace? En toda la vasculatura, aumenta la vasoconstricción. Si tenemos grandes cantidades de angiotensina 2, cuando se une a su receptor AT1, tras una cascada de señalización importante, estos receptores son de 7 dominios transmembranales. Se incrementa la vasoconstricción, ¿sí? Ya a nivel de la pituitaria, la hormona adenocorticotrópica también se incrementa, la sed, la necesidad de tomar agua, se reduce el efecto barorreflejo, y todo esto, jóvenes, pues nos va a llevar a un incremento de la presión arterial, ¿sí? Entonces, en este punto también tenemos una terapia importante. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Si yo inhibo aquí, se me va a disminuir angiotensina 2 y me va a disminuir la retención de sodio y agua, la vasoconstricción, incluso a nivel de corazón también tiene efectos importantes. Y tenemos otra parte donde les comento, la angiotensina 2 hace todos estos mecanismos a través de un receptor, de su receptor, que es el receptor eh, a la angiotensina. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, ¿sí? Pero es otra de las terapias donde va a ir dirigida la terapia farmacológica. Bien. Em, Como les comentaba, pues el volumen sanguíneo y la excreción de sodio, pues también la regulan los riñones. ¿A través de qué? Ya les comentaba, de la aldosterona, ¿sí? De la aldosterona se lleva a cabo la excreción de sodio y agua, que es el efecto natriurético. Aumenta el volumen extracelular cuando la presión es baja, elevando ¿a quién? Al gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque en este punto lo que vamos a ver es el efecto de los diuréticos, ¿sí? De los diuréticos para disminuir la presión arterial. También hay algo importante en la autorregulación local. Todos los tejidos como cerebro, riñones, ajustan el volumen sanguíneo mediante procesos como la vasodilatación, la vasoconstricción local, según las necesidades metabólicas que vaya teniendo el organismo. Y hay una parte importante, el óxido nítrico, ¿sí? Este óxido nítrico es una molécula que produce relajación del músculo lisovascular y disminuye la resistencia vascular periférica. Hace muchos años, ahorita ya no es muy común que se daban fármacos que aportaban óxido nítrico, se veía vasodilatación y disminuía la resistencia periférica. Actualmente no se usan estos porque el paciente ¿cómo se dice? Sufre de resistencia. Aunque se dé fármacos que aportan el óxido nítrico, ya no es
no es como lo más adecuado actualmente. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, es que eso ahorita se da más en cardiopatía isquémica, que es fármacos que aportan el óxido nítrico. ¿Ok? Aquí les pongo un esquema muy, este, de lo que es la célula endotelial, que es donde se produce el óxido nítrico, y este óxido nítrico difunde hacia a lo que es la célula del músculo liso, activa guanilato ciclasa, sí se los comenté en clase, no sé si lo recuerden, cuando vimos los tipos de receptores, activa GMP cíclico, disminuye el calcio y produce vasodilatación. ¿Sí? Luego les hablaba mucho de óxido nítrico, les decía que lo íbamos a ver en cardiovascular. Sí, es una molécula súper importante para llevar a cabo la vasodilatación de las células de músculo liso vascular. Ojo, aquí hay calcio, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito más porque el calcio es el que nos está incrementando fuerza contráctil del corazón, está involucrado en la contracción y obviamente va a haber fármacos pues, que nos inhiben que nos inhiben el calcio, ¿ok? Y vamos para allá. Las endotelinas, pues sí, también son otro punto de regulación local. Estos son péptidos vasoconstrictores. Y estos también se producen en endotelio. No hay una terapia dirigida a estas proteínas, hacia estos péptidos, pero también tienen una participación importante en la regulación de la presión arterial. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ustedes como médicos la hipertensión arterial? ¿Sí? Ojo, ¿cuáles son las metas terapéuticas de presión arterial? ¿Según quién? Van a encontrar jóvenes varias guías nacionales e internacionales que nos dicen como el JNC, como algunas de estas otras, que nos van a decir cuestiones específicas. Quizá ahorita se les hace un poquito más difícil. ¿Cómo voy a saber a qué nivel es lo óptimo para que yo diga mi paciente está controlado y voy a disminuir complicaciones en todo el organismo? No las podemos ver por el tiempo, pero sí hay varias. Si ustedes ponen ahorita ahí en sus computadoras, en el celular, JNC8, les van a salir una gran cantidad de estas. Igual son guías internacionales, pero ojo, a forma de resumen, todas estas guías nos van a decir una meta terapéutica para la presión arterial. Y estas van a variar entre las diferentes guías internacionales, pero solo es poco lo que varían. Pero ojo con esto, todas van a coincidir en que se deben adaptar según las características de cada paciente. Por ejemplo, entre razas, entre sexo, entre em, la edad del paciente, muy, muy importante la edad del paciente. Si hay una comorbilidad presente, como el caso clínico que les puse al principio, ahí ya estábamos hablando de diabetes. Y si bien la presión arterial per se tiene muchas complicaciones, cuando hay diabetes, cuando hay obesidad, cuando hay resistencia a la insulina, pues todo esto se nos complica todavía más. Parte de, de la formación del médico. Visualizar qué es todo lo que tiene mi paciente, la edad que está presentando y sobre todo si hay un riesgo cardiovascular importante. Porque con eso se van a encontrar, chicos. Se van a encontrar con que sus pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿sí? Y para esto, pues, ¿quién les va a decir todo eso? Ahorita ya les va a tocar a ustedes revisar las guías nacionales e internacionales que nos dicen, bueno, es que mi paciente, por eso les puse el caso clínico, los casos clínicos dos iniciales. Ahí había un paciente de 65 años y había un paciente de 45 años.
Uno tenía una comorbilidad, que era la hipertensión, y no hablaba nada del riesgo cardiovascular, pero si hay diabetes, se daña el riñón, y si no está controlada, con mayor razón, se daña el riñón, se daña el corazón, se daña la vasculatura y todos los sistemas que ahorita les estaba mencionando de regulación también se modifican. Entonces, siempre ustedes deben de ver, sobre todo en el grado de hipertensión en el cual tienen a su paciente, tratamiento no farmacológico. Reducción de la ingesta de sodio. Ya les decía por qué. Aparte, el sodio como tal está relacionado con el endurecimiento de las arterias. ¿Por qué? Pues por el daño en la vasculatura, ¿no? La retención de sodio no nos es benéfica durante la hipertensión arterial. O la dieta saludable que va en relación a la salud de todo el organismo, a la salud de estos órganos que les mencionaba, la reducción de peso. Si tenemos un incremento de peso, obviamente todo el sistema renina-angiotensina, el sistema vascular, el sistema del endotelio vascular se empiezan a dañar. Todas las especies reactivas de oxígeno y todo lo que puede pasar durante el incremento de peso nos afecta la presión arterial, ¿sí? Entonces aquí ya estamos hablando que puede haber todo lo que es hiperlipidemias, puede haber resistencia a la insulina por el mismo incremento en el peso. Entonces, deben de estar enfocados en reducir peso, actividad física, reducción del consumo de alcohol, que si bien esto, jóvenes, no tiene una injerencia directa en la presión arterial como tal, igual que el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol, suspender el tabaquismo, nos va a mejorar la salud general de nuestro paciente. Y eso va a ser un punto clave en que el tratamiento farmacológico, si es el caso, pues sea mejor, sea más eficaz, sea más potente y solo tenga que tener un tratamiento de monoterapia. El control del estrés es muy importante porque actualmente vivimos el estrés muy a flor de piel y esto pues nos conduce a muchas alteraciones fisiológicas en todo el organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un grado de hipertensión leve todavía, pueden abordar el tratamiento no farmacológico y los pacientes que son apegados a todo esto mejoran mucho y disminuye la presión arterial sin todavía un tratamiento farmacológico. Sobre todo en estos pacientes que son muy jóvenes, les comentaba que pueden empezar desde los 25 años si hay una carga genética fuerte a desarrollar la hipertensión. Ya no les puse esta parte. Es muy importante. Ojalá ustedes se den el tiempo de checar el tema y que vean qué factores condicionan a que se desarrolle hipertensión arterial. Porque son multifactoriales. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen una carga genética fuerte de padre y de madre que sean hipertensos, muy probablemente ustedes también por cuestiones genéticas lo vayan a desarrollar. Si alguno de los padres es hipertenso, pero el otro no, o sea, la familia del otro no, esto se puede modificar mucho y puede ser que no sean hipertensos. Ojalá se den el tiempo de checar el tema, ya que pues por cuestiones ajenas a nosotros es que estamos en esta situación donde pues prácticamente ya es muy laxa el tema, ¿no? Ya nada más lo que tenemos que ver, pero es un tema grande, importante, bonito, si es que les apasiona la medicina, ojalá se den el tiempo de checarlo. Y bien, tenemos pues el tratamiento farmacológico. ¿Hay indicaciones, jóvenes, para iniciar tratamiento farmacológico? Sí, en las guías de práctica clínica, que las pueden revisar
Este, vean, por ejemplo, aquí, presión arterial mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio en pacientes de bajo riesgo. Esto después de implementar medidas no farmacológicas. ¿Ok? Presión arterial mayor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio en pacientes con alto riesgo cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares establecidas. Porque las enfermedades cardiovasculares, pues podemos tener muchas asociadas a la hipertensión. ¿Sí? Tampoco se las puse por el tiempo, pero hay diversas complicaciones a nivel cardiovascular. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a ver la parte farmacológica y vamos a empezar con los fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. También se llaman IECAS, como está aquí, entre paréntesis, IECAS. ¿Cuáles son estos fármacos? Ojo, porque probablemente no vayan a ver más farmacología en su formación básica. Puede ser que los aborden nuevamente en endocrinología, no sé qué tanto. Depende del semestre, depende de las condiciones. Aquí tenemos unos ejemplos de ellos. Y que por cierto se me pasó ponerles el más conocido o el fármaco prototipo, el captopril. Tenemos otro como el enalapril, ramipril, lisinopril y algunos otros priles. ¿Sí? ¿Qué hacen estos fármacos? Ya les dije un poquito. Inhiben la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cómo hace esto, jóvenes? Ya les dije, van y se unen a la ECA, que es el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Vienen y se unen aquí. Entonces ya no vamos a tener tanta producción de angiotensina 2. Y todo lo que les mencionaba, todo lo que hace la angiotensina 2, como el aumento en la contracción de los vasos sanguíneos, pues se disminuye. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial? ¿Qué pasaría, jóvenes, si yo disminuyo esta angiotensina 2? Va a ¿Mm? bajar, ¿no? ¿Se va a regular? Disminuye la presión arterial. Exactamente. ¿Sí? Es la primera línea de elección de tratamientos en la hipertensión arterial, especialmente en aquellos pacientes que tienen diabetes, nefropatía o insuficiencia cardíaca. Porque les comento, jóvenes, este sistema, si bien les digo que se desajusta durante la hipertensión, no se sabe si este primero se desajusta y aparece la hipertensión o bien la hipertensión hace que este sistema se desajuste. Hay mucha investigación y no se ha dilucidado esa parte. Si primero es la hipertensión y luego el desajuste del sistema o viceversa. ¿Sí? Estos fármacos son muy bien tolerados por casi todos los pacientes, pero uno de sus principales efectos adversos es la tos. ¿Por qué la tos? Ahorita les comento. Y el aumento de potasio en la sangre. Sí, es uno de los puntos por los que los pacientes no lo quieren, no lo toleran porque tienen una tos que no disminuye. Vean por qué la tos. Vean dónde se produce. Este es un sistema general, ¿sí? Donde dice que la ECA se produce en los pulmones, ¿sí? En el epitelio pulmonar. Sí, es uno de los puntos, aunque todos hay sistemas renina-angiotensina locales en cerebro, en riñón, en hígado, en la vasculatura, en el tejido adiposo, etcétera. Pero entonces, si yo estoy inhibiendo aquí, a nivel pulmonar, por eso se me produce esa tos que el paciente no puede con ella. Vean, si ustedes me siguen aquí, los inhibidores de la ECA lo que hacen es
que rompen la bradicinina y hay fragmentos inactivos. Y esto, jóvenes, es lo que produce la tos. ¿Sí? Produce la tos, hay fragmentos inactivos y esto a nivel pulmonar me produce mucha tos. No en todos los pacientes pasa eso. Lo van a encontrar que unos lo van a tolerar muy, muy bien. Entonces, de la primera línea de elección son estos fármacos combinados con un diurético, ¿sí? Por ejemplo, un diurético tiacídico o un diurético de asa como la furosemida para el tratamiento inicial de la hipertensión arterial. Aunque hay muchos pacientes que no les van a querer el diurético porque pues obviamente van a estar orinando mucho. Y si tienen un ritmo de vida muy acelerado, no pueden estar orinando a cada rato. Sobre todo estas personas que en las empresas les cuentan hasta el número de veces que van a orinar o en las fábricas, que les dicen, no, puedes ir máximo unas 4 veces al día, ¿no? Una cuestión así rara de algunas empresas. Entonces, las acciones que van a tener estos IECAS, pues sí, lo que vamos a obtener es disminución de la vasoconstricción, disminución de dipsogénica, disminución de la vasopresina, de la aldosterona, de la frecuencia cardíaca, de la contracción cardíaca, aumenta la diuresis, aumenta la natriuresis y pues con todo esto nos va a beneficiar en disminuir la presión arterial, ¿sí? Ojo con estos no son como de la noche a la mañana, en algunos pacientes necesita mínimo de una semana para que empiecen a ver los efectos en la reducción de la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando los pacientes toman estos fármacos, a veces los receptores a la angiotensina del receptor AT1 se incrementa. Entonces, volver a regular su paciente con hipertensión, porque hay muchos pacientes que se sienten bien y los dejan de tomar. Y eso no es bueno, ahí es donde entran en juego ustedes cuando dicen, vamos a iniciar terapia para la hipertensión arterial, pero esto es de por vida, ¿sí? Es de por vida porque si dejamos la terapia de, por ejemplo, los IECAS, vamos a tener incremento en el receptor a la angiotensina. Y eso no es bueno porque la vasoconstricción, si se está liberando angiotensina, tenemos una alteración en el sistema renina-angiotensina, la vasoconstricción va a estar incrementada, la frecuencia cardíaca, la contracción cardíaca, etcétera. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Los tratamientos son prácticamente de por vida, dependiendo del grado de hipertensión que tenga. Si pueden ustedes regular a su paciente con una dieta no farmacológica, bueno, ahí estamos ante otra situación. Pero si no, es de por vida, ¿sí? No hay vuelta atrás. Tenemos otros fármacos que van hacia este mismo sistema, que son los bloqueadores de los receptores a la angiotensina 2, también llamados ARAS, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el losartán. Seguramente lo han escuchado, es uno de los que más se prescribe. Valsartán, telmisartán y algunos otros tanes. ¿Estos qué es lo que hacen en este sistema? También estamos sobre sistema renina-angiotensina. Bloquean a los receptores AT1 a la angiotensina. Y aquí los tenemos, antagonistas de los receptores a la angiotensina. Estos son antagonistas. Ustedes ya saben, eso sí lo alcanzamos a ver, que es un antagonista. Se va a unir al receptor y no va a permitir que se una ¿quién? La angiotensina 2. Si no se une la angiotensina 2 al receptor AT1, ¿qué va a pasar? Todos los efectos que produce la angiotensina 2 no se van a llevar a cabo. ¿Y esto cómo se va a ver reflejado en la presión arterial? Nos va a disminuir la presión arterial. Tanto
los priles. No sé si por aquí está la doctora. Ya se van más hacia los sartán, y los controlan muy bien antes que los IECAS. Aquí lo pongo como alternativa a los IECAS en pacientes que presentan tos. Y no solo eso, ya muchos médicos, pues prácticamente ya se van por el losartán. ¿Sí? De los efectos secundarios hay hiperpotasemia, mareos, diarrea, vómito. Ojo con esto, hay pacientes que no toleran absolutamente nada de losartán y tienen mucha diarrea. Obviamente hay que cambiar la terapia, ¿sí? Pueden irse por un IECA. Los mareos en algunos pacientes son muy exacerbados y obviamente también no los quieren. Luego prueban con el telmisartán. Este es muy potente respecto al losartán. Tiene mucha potencia. Empieza su paciente súper controlado solito con el losartán, sobre aproximadamente semana y media. Después de ese tiempo, el paciente se les hipotensa. Obviamente, no van a tener a su paciente controlado. No podemos tener valores de hipotensión, bueno, valores de presión arterial que sean por debajo de los 120, ¿sí? Que en algunos pacientes ya el 90, el 100 es muy drástico, ¿sí? En otros no. En otros hay gente que manejamos 90, 60 y súper bien, pero imagínense que nos prescriban todavía uno que se baje más. Bueno, ahí estamos ante otra situación, ¿no? Entonces son los segundos fármacos, los ARAs, que son estos. ¿Qué es lo que vamos a ver con estos cuando se inhibe aquí si lo ven? Este es el sistema renina-angiotensina. Aquí están los ARAs. Me están bloqueando o antagonizando el efecto de angiotensina 2, lo que va a hacer disminuir la vasoconstricción, disminuye la secreción de aldosterona y estar sí relacionado, por ejemplo, con crecimiento celular, fibrosis, activación simpática, ¿sí? Entre algunas otras cosas, pero esto es prácticamente las acciones que van a tener los ARAs. Ok, esto es con respecto a qué? Al sistema renina-angiotensina son los fármacos de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ok? Aquí les pongo una diapositiva, cómo se contrae el músculo liso. Creo que todavía ustedes no han visto el músculo esquelético, que también estamos hablando sobre contracción, relajación de este músculo. Y por eso aquí se los pongo. ¿Dónde encontramos el músculo liso? Aquí se los pongo. Paredes de las estructuras huecas de algunos órganos viscerales, paredes del tracto vascular, gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, es donde encontramos el músculo liso, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante para que este se contraiga y se relaje, y es el calcio, las concentraciones del calcio intracelular. Ya habíamos hablado algún poquito en el aula de clase sobre la importancia del calcio, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en el músculo estriado, sí, son otras estructuras que están relacionadas a su contracción, como por ejemplo la troponina, tropomiosina, lactina. Pero nosotros en el músculo liso, que es lo que nos interesa en este momento o para este tema, es que el calcio, la concentración de calcio intracelular es sensa una proteína que se llama calmodulina. Esta calmodulina la activa el calcio y esto activa a una sinasa. También les dije qué hace la sinasa. La sinasa
pega, perdón, grupos fosfatos en la cadena ligera de la miosina. Y esto va a fosforilar a la miosina y esto va a permitir la interacción actina-miosina, ¿sí? Y lo que nos lleva a la contracción del músculo liso vascular. Pero, ¿qué pasa durante la hipertensión? Nosotros dijimos que hay aumento en la contracción, ¿sí? Llámese contracción a nivel de sistema nervioso a través de los receptores adrenérgicos, aumenta la contracción. Llámese a través de angiotensina 2, que incrementa la contracción de la vasculatura, de la fuerza del corazón. Y bueno, vamos a dirigir una terapia farmacológica para inhibir ¿a quién? Al calcio, ¿sí? Por eso es que les pongo esto. Esto es muy importante porque hay una terapia que me va a inhibir esto. Estos fármacos se llaman calcio antagonistas o fácil, bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Amlodipino, nifedipino, verapamilo, ¿sí? Los que nos marca el programa son estos, amlodipino y nifedipino. ¿Qué van a hacer estos? Van a relajar el músculo liso vascular, reducen la resistencia periférica. Esto es muy eficaz en ancianos, y en pacientes que ya tienen algún daño, ¿en dónde? En corazón. Pero regularmente quien toma estos fármacos se edematizan, ¿sí? Edema periférico, algunos tienen dolor de cabeza, se les inflaman muchísimo las piernas, las sienten muy pesadas, por eso muchos médicos no lo eligen. Pero en casi todos los pacientes, estos fármacos tienen una excelente regulación de la presión arterial con estos, salvo los que no lo puedan tomar por el edema que les producen las piernas y que a veces ni siquiera pueden caminar. Entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos, vean, aquí está la entrada del calcio, el flujo de calcio hacia el interior de la célula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos canales de calcio de los tipo L, operados por voltaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el nifedipino, que lo que va a hacer es prácticamente pegarse en esta parte. Entonces, por eso es calcio antagonistas. No entra el calcio. Lo que pasa es disminuye el flujo de calcio y sobreviene la relajación del músculo liso. Vean, hay vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo coronario en el corazón, disminuye la resistencia periférica y por tanto nos va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Todo lo que implica el incremento de la fuerza del corazón, de la bradicardia y todo esto, por eso se usan mucho estos calcioantagonistas, que también los vemos en el siguiente tema, que no creo que lo vayamos a ver, pero sí se usan para cardiopatía isquémica, ¿sí? De hecho, se ven aquí y lo vemos nuevamente en cardiopatía isquémica, ¿sí? Y bueno, esto, si se fijan, esta diapositiva, se los comento nada más, es porque el útero, pues obviamente es músculo liso, y en parto, bueno, en embarazo pretérmino, pues se pueden usar, ¿sí? Se pueden usar estos fármacos, que no es ahorita nuestro tema, más bien estamos relacionados a la vasodilatación que produce. Entonces, jóvenes, como se produce esta vasodilatación, por eso es el edema que se produce, ¿sí? Son mecanismos más finos que, bueno, en otra ocasión espero los puedan abordar. Sí, miren, por ejemplo, en el canal de calcio, en el cardiomiocito, pues lo que va a disminuir es la disminución de calcio y disminuye la contracción del músculo cardíaco, ¿sí?
también es parte de eso. Por eso se usa mucho en pacientes que tienen, por ejemplo, alguna arritmia, el metoprolol de liberación prolongada, luego lo prescriben mucho. ¿Sí? Y la contracción muscular ya se las había comentado. La contracción del músculo liso pues también disminuye. Entonces, vamos a tener las acciones cuando esto pasa. Disminuye la contracción muscular en corazón, en vasos, reduce la contracción cardíaca, el gasto cardíaco se reduce y por tanto se reduce la presión arterial. En los vasos sanguíneos se reduce la contracción y la resistencia vascular periférica también se reduce y todo se traduce en disminución de la presión arterial. Ok. Y tenemos otros fármacos que van hacia, ya les comentaba, acuérdense que los receptores beta adrenérgicos los vamos a ver un tipo de fármacos, ¿sí? Se llaman beta bloqueadores o antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Entonces, si están antagonizando, no permiten que se una el neurotransmisor noradrenalina. Tenemos los ejemplos como el propranolol. Este inhibe tanto beta 1 como beta 2. Y tenemos los selectivos, que es los que van únicamente a receptor beta 1 adrenérgico, que es el metoprolol. Y ahorita les digo ustedes cuáles usarían, propranolol o metoprolol y por qué. No me pierdan no me pierdan en esto de los beta. Ahí vamos hacia allá. Aquí. Vean, por ejemplo, tenemos los receptores adrenérgicos que están en todo el organismo y que ¿quién los activa? Los activa a través del sistema nervioso, el neurotransmisor adrenalina y noradrenalina. Vean dónde tenemos, aquí está beta 1, beta 2, incluso hasta beta 3, ¿sí? Que está menos estudiado, pero sí, sí lo tenemos. Beta 1, cronotropismo, ionotropismo, y el ionotropismo están regulados a través del receptor beta 1. La liberación de renina está regulada también a través del receptor beta 1. Pero ya el beta 2 está en vasos, en útero, en bronquios, en hígado, y estos van a regular vasodilatación, gluconogénesis, entre otras cosas. Y ya en los adipocitos, por ejemplo, tenemos relajación en tubo digestivo. Entonces tenemos el metoprolol, que inhibe tanto beta 1 como beta 2. Entonces, ¿nos conviene inhibir ambos? No tanto porque vamos a tener más efectos adversos, por ejemplo, en bronquios, en hígado, vamos a tener más cosas. Por eso es mejor el metoprolol, que nos inhibe, pues prácticamente solo beta 1. Y aquí tenemos, ¿qué pasa con los beta bloqueadores? Vean, por ejemplo, norepinefrina y epinefrina se une al receptor de estos de 7 dominios transmembranales, activa una proteína GS, ¿ustedes ya vieron esto? Si es ese, estimula la producción de AMP cíclico, de ATP a AMP cíclico, y esto pues activa a la proteína sinasa A, la se activa, y esto se produce, esto fosforila, por ejemplo, canales de calcio tipo L, entra calcio, aumenta la frecuencia cardíaca, la conducción del nodo auriculoventricular, liberación de calcio por el retículo endoplásmico e incrementa la contracción. ¿Sí? Pero entonces nosotros
¿qué hacemos con un beta bloqueador? Ah, pues lo que pasa es que nos va a inhibir todos estos eventos, porque no permite que se una norepinefrina y epinefrina, ¿sí? Eso no lo va a permitir. Entonces les decía que para una arritmia, por ejemplo, eh, la, la frecuencia cardíaca pues se va a disminuir. Por eso dice en pacientes ancianos, ¿no? Que es mucho en donde se presenta. Y pues aquí a modo de resumen está esta parte, cuando son selectivos y cuando no son selectivos. Cuando son selectivos, pues sí, nada más vamos a tener disminución del ionotropismo negativo, bradicardia, disminución de la presión arterial, disminuye el broncoespasmo, efectos metabólicos y circulatorios. eh, y cuando no son selectivos, pues ya estamos hablando hacia otros puntos donde también nos inhibe el receptor beta-2 adrenérgico. Bien. Y bueno, hay otro tipo de fármacos. Ya me extendí un poquito más de la hora. Este, no sé si tengan alguna otra clase o algo así con algún otro profesor, No, doctora. ¿no? Ok. No sé si quieran, les puedo comentar un poquito de los diuréticos, porque no. A ver, Rodríguez, Andrea, adelante. Doctora, la doctora Altagracia me comentó que a lo mejor nos reuníamos a las 11. ¿Con ella? Ajá, pero ya sobre nervioso. Ok. Si quieren, nada más les comento muy poco, porque los diuréticos, pues es terapia importante para disminución de la presión arterial, por lo mismo que les decía, la retención de líquidos y de sodio. Entonces, es una de las primeras del tratamiento de elección de primera línea para la hipertensión arterial. Estos fármacos van a actuar sobre riñones, excreción de agua y electrolitos, alteran el transporte iónico en toda la nefrona. Yo sé que todavía no han visto nefrona, lo vimos un poquito en eliminación de fármacos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Sí, Entonces les decía yo cómo está compuesta la nefrona. Vean aquí esta cápsula de Wallman, está la arteriola aferente, la eferente, todos los capilares glomerulares, lo que es la cápsula de Wallman. Y después de esto siguen todo lo que es el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, etcétera. ¿Sí? Y que todos estos pues están em, envueltos por capilares en todo lo que es en la nefrona. ¿Sí? Entonces, pues es muy importante resaltar que si todo lo que se filtra en el glomérulo se excretara en orina, ¿sí? Pues prácticamente moriríamos rápidamente deshidratados. Pero no, todos los, es un, es una maravilla el riñón, como a través de todos los túbulos, del asa de Henle, del túbulo contorneado proximal, del distal, se van reabsorbiendo electrolitos, glucosa, y solo se desecha lo que ya no sirve, ¿sí? Urea, creatinina, a veces en algunas patologías ácido úrico, etcétera, ¿no? Pero Este, aquí los diuréticos lo que van a hacer es alterar el transporte iónico en toda la nefrona, ¿sí? Y lo van a ver más en otros módulos, van a ver lo que es todo el sistema excretor. Entonces, sí, nosotros lo estamos viendo sobre hipertensión arterial porque disminuye la hipertensión, pero también los vamos a ver para insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, cirrosis hepática, entre algunas otras situaciones que ustedes van a ver más adelante, pero sobre todo la insuficiencia cardíaca.
Entonces, tenemos varios. Se clasifican en 3 grupos: diuréticos de asa, como la furosemida, los tiacídicos, como hidroclorotiazida, y algunos otros, como clortalidona, indapamida, etcétera. Y diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Porque es uno de los puntos que en estos está la hipocalemia. ¿Por qué? Porque se tira mucho potasio a través de la orina. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero tenemos los tiacídicos, que es la hidroclorotiazida. Estos van a reducir la reabsorción de sodio de agua y disminuyen el volumen plasmático. Se indican en hipertensión arterial primaria y sí son muy efectivos en ancianos, pero era lo que les decía, hipocalemia, que es disminución de potasio. Y esto obviamente también nos altera mucho toda la homeostasis del organismo. Pueden llevar a hiperglucemia también. Entonces, las tiacidas van a bloquear el sistema de contrasporte sodio-cloro. ¿En dónde? A nivel del túbulo conterneado distal, ¿sí? En esta parte. Vean, aquí dice tiacidas, aquí lo inhibe. Vean, por ejemplo, los diuréticos de asa, ¿dónde van a actuar? Aquí los tenemos. Pero bueno, ahorita voy hacia eso. Produce una pérdida importante e intensa de potasio. Por eso es que hay otros fármacos que son ahorradores de potasio, que ahorita los vamos a ver, y que a veces los pueden prescribir juntos para que no se pierda tanto potasio. Aquí les comentaba, tratamiento de primera elección de la hipertensión arterial, las tiacidas. Vean aquí qué es lo que pasa. En las células del túbulo contorneado, lo que hacen es inhibirlo. Entonces, si se inhibe esto, se altera todo el equilibrio electrolítico de la célula, ¿sí? En la membrana luminal y en la vasolateral. Entonces, esto lo que hace que es que si ya no hay el cotransporte de sodio, potasio y el equilibrio se altera, bueno, sí, puede entrar calcio, disminuye sodio, ¿sí? No se libera sodio, no se excreta calcio, pero el potasio sí. Entonces es cuando tenemos incremento de la salida de potasio hacia el exterior de la célula. Entonces aquí lo que va a hacer es, sí disminuye la resistencia vascular periférica, porque hay muchos mecanismos que todavía no están bien dilucidados. Se excreta sodio, aumenta la excreción de sodio, de cloro con la orina. Se pierde potasio con la orina, disminuye el calcio urinario, aumenta la reabsorción de calcio en la sangre, las concentraciones de sodio cloro en el túbulo distal incrementan y aumenta la excreción en el túbulo distal de potasio. ¿Sí? Entonces, hay disminución de la presión arterial, diuresis, vasorelajación, vasorelajación a largo plazo. Esta parte, jóvenes, aunque muchos autores lo mencionan, no saben cómo se lleva a cabo la vasorelajación a largo plazo por los diuréticos tiacídicos. Todavía hay mucha controversia y se está investigando cómo lo lleva a cabo. Tenemos los diuréticos de asa. Estos son muy potentes. Se llaman también de alto techo, provocan excreción del 20 al 25% de sodio filtrado por los riñones. ¿Dónde actúan En la rama ascendente del asa de Henle, también inhiben el contrasportador sodio-potasio, con lo que se va a reducir, ¿qué? La reabsorción de electrolitos y agua, y se aumenta la presión osmótica de la orina. ¿Por qué? Porque se están liberando. ¿Ok? Pero también tenemos otros, que son los diuréticos ahorradores de potasio.
¿Estos qué van a hacer? Antagonizan la aldosterona. Ya vimos dónde se produce aldosterona, en la glándula suprarrenal, a nivel de la porción distal del túbulo renal, aumentan la excreción de sodio al inhibir su reabsorción en el túbulo distal, evitan la excreción de potasio. Por eso se llaman ahorradores de potasio. Estos no se van a usar como monofármacos en el tratamiento de la hipertensión arterial, pero sí se pueden administrar asociados con las tiazidas o los diuréticos de alto techo. ¿Para qué? Para ahorrar potasio y que mi paciente no tenga efectos colaterales por esa disminución de potasio, ¿sí? Uno de ellos, pues, es la espironolactona. Mm, pues el punto es ahorran potasio, ¿sí? Esto es uno de los puntos claves. ¿Ok? Entonces, es prácticamente a grandes rasgos lo que podemos hablar de la terapia antihipertensiva. Les digo, está muy resumido. No puedo darles mucho. Regularmente este tema lo vemos como en tres sesiones de 2 horas, más o menos, pero no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran agregar sobre este tema. Como les comentaba la doctora, ¿no? Pues ahora sí es prácticamente para que no se vayan en blanco sobre esto. Sí, espero, pues ahora sí que lo vean ustedes por su cuenta. ¿Preguntas, jóvenes? Ninguna, doctora. ¿Perdón? Ninguna, doctora, gracias. No, que no hay ninguna, gracias. Espero le hayan entendido, aunque sea un poco, porque sí lo reduje mucho, 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 mucho. Les digo que es un tema es de los temas más grandes. De hecho, había 2 equipos, ¿no? Que iban a exponer esto. Sí, sí había 2 equipos. 2 equipos. Y precisamente, y de esto, jóvenes, pues nos falta todo lo que es la cardiopatía isquémica, ¿sí? Que ahí vienen los fármacos que aportan óxido nítrico, está todos los que previenen, que sí lo vimos muy a grandes rasgos. ¿Se acuerdan del ácido acetil salicílico? Que les dije que era para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes, para prevenir procesos de coagulación en pacientes con efectos cardiovasculares, este, y todo lo de la terapia de las hiperlipidemias, como las estatinas, el besafibrato, que obviamente lo van a tener que administrar, que prescribir junto con la terapia antihipertensiva, porque estos pacientes regularmente jóvenes los van a tener con múltiples padecimientos. Hay un punto, jóvenes, que si se fijan, la esperanza de vida actualmente ha incrementado mucho. Estamos hablando de gente todavía muy joven, a los 60 años, a los 70. Tenemos adultos mayores a los 80 años todavía muy bien. Entonces, todo eso les va a tocar a ustedes abordarlo. Entonces, todas las terapias pues van encaminadas mucho al adulto mayor. Entonces, a ustedes cuando ya egresen, cuando tengan su especialidad, pues se van a encontrar con esta parte. Entonces, todas las terapias pues van encaminadas hacia esta gente, ¿sí? Y en México todavía tenemos una alta tasa de natalidad, pero hay otros países donde ya no. Y todos son adultos mayores. Y se van a encontrar con esto y todas las comorbilidades asociadas a las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Pues jóvenes, algo que quieran agregar para ya dejarlos descansar. Bueno, pues si no hay ningún comentario, este
creo que mañana va a haber, ¿no está la doctora Mari? ¿Está por aquí? No, creo que no está, doctora. No está, ¿verdad? Le comento, porque mañana lo que veríamos es digestivo, que es otro de los puntos claves que también ustedes tienen que, pues, que ver. Prácticamente son muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos. Hay cursos, yo les recomiendo, jóvenes, que si no es en este semestre, iniciando el siguiente semestre o en el intersemestre, si no se da lo de antibióticos, lo sigan buscando. Voy a dejar en mis contactos a su jefa de grupo, ahí la tengo. Si sale el curso de diuréticos, se los voy a pasar por si pueden tomarlo. Ojalá se den la oportunidad para que chequen lo de los antibióticos, porque sí les falla mucho. Incluso ahorita cuando ve uno la terapia que dan los médicos generales, no es la mejor. Nada menos acabo de ver un punto de una infección de vías urinarias donde la médico quería administrar amicacina. No es lo mejor, jóvenes. Hay que estudiar. Hay que estudiar porque no son los mejores tratamientos para una IBU, por ejemplo. Aparte que tiene muchísimo efecto adverso y eso lo tienen que saber, porque si no van a cometer muchos errores para prescribir antibióticos. ¿Sí? Entonces, ojalá se den, jóvenes, la oportunidad de tomar ese curso. No sé si puedan tomar otra vez farmacología, pero ojalá por su cuenta yo los exhorto a que lo puedan ver, ¿sí? Son cuestiones que, pues a mí no me gusta que esté pasando esto. Muchos de ustedes también, no están involucrados en esto. Esto del paro, pues son cosas que no podemos, ¿no? Sí hay muchos problemas en la universidad, lo admito, pero pues ahora sí que con el paro pues ya no vieron mucha farmacología, ni muchas otras cosas. No lo dejen, jóvenes, de veras no lo dejen porque viene otro semestre donde se tienen que retomar algunas cosas de esto y no lo van a saber y prácticamente se van en blanco, ¿no? Entonces, yo los exhorto a que por su cuenta, pues sí lo lean, lo investiguen, cómprense un libro de farmacología y sigan viéndolo, ¿ok? Pues si no hay ninguna otra cuestión, pues entonces les estaré avisando con su jefa de grupo si mañana vemos el tema de digestivo. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias.